Empiezo entonces. Bueno, buenos días. Soy el teniente médico Reynoso Héctor Iván, residente de primer año de cardiología del Hospital Militar Central. Y continuando con el módulo de semiología cardiológica, hoy nos toca hablar de pulso arterial. Bien, vamos a comenzar definiendo el pulso arterial como la expresión palpable de la sístole y la diástole ventricular. Bien, lo que ocurre durante la sístole ventricular es que se eyecta sangre del ventrículo hacia las arterias, provocando una onda de presión y de expansión, ¿sí? Que es lo que va a ser palpable justamente. Entonces decimos que va a estar relacionado o que nos va a brindar información del estado de las arterias, así como también de la función del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Dónde podemos palpar el pulso arterial? Tenemos múltiples lugares, comenzando de arriba hacia abajo. Puede ser a nivel de la arteria temporal, a nivel de las carótidas, a nivel de la subclavia, a nivel de la aorta abdominal también. En miembro superior tenemos la arteria axilar, la humeral, la radial y la cubital. Y en miembro inferior tenemos la arteria femoral, poplitea, tibial posterior y pedia. Lo importante de recalcar a la hora de la palpación es la técnica, ¿sí? Una correcta técnica, es de esta manera, como está en esta imagen. Es con el segundo, tercer y cuarto dedo, ¿sí? No con la punta, sino con el pulpejo de los dedos. ¿Está bien? Y es de una correcta práctica, a la vez que se palpa el pulso, la auscultación cardíaca. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de las características del pulso arterial. Tenemos una regla hemotécnica que es AFRA-FITS. Esto, perdón, me quedó acá mal editado. Donde tenemos la anatomía, la frecuencia, el ritmo, la amplitud, la forma, igualdad, tensión y, bueno, simetría. Todas estas características son las que voy a desarrollar en las diapositivas a continuación. Vamos a empezar por la anatomía. Vamos a empezar definiéndola como las características de la arteria, ¿sí?, a la palpación. En una arteria en un estado normal, fisiológico, va a ser de esta manera, de bordes lisos, regulares y que que es blando a la palpación. Acá tenemos una imagen de dicha arteria. En caso contrario, lo que puede ocurrir es que esta arteria no sea blanda, sino que esté indurada, o sea, se encuentre dura. Este es un ejemplo, esto ocurre cuando la arteria se encuentra calcificada, ¿bien? Esto es frecuente en personas en edad avanzada. Otra cosa que puede ocurrir es que los bordes no sean regulares, sino que sean irregulares. Esto es el caso de la aterosclerosis, que dice que se palpa como en tráquea de pollo. Bien, siguiendo con las características, tenemos lo que es la frecuencia y el ritmo. Vamos a comenzar definiéndolas, ¿sí? La frecuencia es el número de latidos que se dan en una determinada cantidad de tiempo. Bien. Esta determinada cantidad de tiempo, a su vez, va a estar determinada, valga la redundancia, por el ritmo. Que al ritmo lo vamos a definir como la distancia entre latido y latido. Cuando la distancia se mantiene constante, decimos que el ritmo es regular. En cambio, cuando esto no ocurre, hablamos de un ritmo irregular. ¿Bien?
Lo que se sugiere es que cuando hablamos de un ritmo regular, la frecuencia del pulso se tome en un cuarto de minuto, es decir, en 15 segundos. Caso contrario, cuando el ritmo es irregular, se sugiere que se lo tome en 1 minuto 3 veces, y de esas 3 veces sacar un promedio. ¿Bien? Ahora vamos a hablar, digamos, de la frecuencia de ritmo en forma conjunta a fines didácticos. ¿Está bien? Como dijimos, el ritmo puede estar normal, o sea, regular, o puede estar alterado, es un ritmo irregular. Vamos a comenzar hablando del ritmo normal, o sea, regular, en el cual a su vez la frecuencia puede estar disminuida o aumentada. Decimos que puede estar disminuida o aumentada en base a una frecuencia normal. Decimos que es normal cuando se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Bien? Entonces, va a estar aumentada cuando se encuentre por encima de esos 100 latidos por minuto y se lo va a denominar como taquifigmia. ¿Qué causas tenemos de taquifigmia? Una causa puede ser una taquicardia sinusal, la cual a su vez puede ser fisiológica o patológica. Ejemplos de taquicardia sinusal fisiológica son estados o personas también hiperemotivas o ante una exigencia física, como la práctica de algún tipo de deporte. Ahora bien, cuando es patológica, esto se puede dar en estados hiperdinámicos. Un ejemplo es la fiebre, aunque también podría ser la anemia, el hipertiroidismo, etc. Otro ejemplo de taquicardia sinusal patológica es ante una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Como mecanismo compensatorio, aumenta la frecuencia. Otra causa de taquifigmia pueden ser las taquicardias ectópicas, dentro de las cuales encontramos la taquicardia paroxística supraventricular, y la taquicardia paroxística ventricular. Ahora, en caso contrario, lo que puede ocurrir es que esa frecuencia se encuentre por debajo de los 60 latidos por minuto. En este caso, vamos a estar hablando de una bradifigmia. ¿Qué nos puede causar una bradifigmia? La bradicardia sinusal, que al igual que pasaba en la taquicardia sinusal, puede ser fisiológica o patológica. Un ejemplo de causa fisiológica es en sujetos vagotónicos o también en atletas cuando se encuentran en estado de reposo. Y ejemplos de causas patológicas de bradicardia sinusal tenemos la hipertensión endocraniana, en la cual la bradicardia sinusal, si recordamos, forma parte de la triada de Cushing, de la hipertensión endocraniana. Otro ejemplo de bradicardia sinusal patológica son las personas hipotiroides. Bien. Otra causa de bradifigmia son los bloqueos auriculoventriculares. ¿Pero qué tipo de bloqueos auriculoventriculares? Los de segundo grado con pasaje regular del estímulo sinusal a través del nodo AB. O también los bloqueos auriculoventriculares completos de tercer grado. Bien, ya hablamos entonces de un ritmo normal. Ahora vamos a hablar cuando el ritmo se encuentra alterado, ¿sí? Es decir, cuando es irregular. Ahí hablamos de un pulso arrítmico. ¿Qué nos pueden causar? ¿Qué nos puede causar un pulso arrítmico? Tenemos causas fisiológicas, como la arritmia sinusal, que se puede dar en pacientes pediátricos o jóvenes durante la expiración, y esto se da por un estímulo del vago sobre el nodo sinusal. ¿Bien? Por eso decimos que es fisiológico. Causas patológicas tenemos las extrasístoles, la fibrilación auricular y los bloqueos auriculoventriculares, pero en este caso van a ser de segundo grado con pasaje irregular del estímulo del nodo sinusal a través del nodo auriculoventricular. Bien, siguiendo con las características, ahora tenemos lo que es la amplitud y la forma.
La amplitud la podemos definir como la magnitud de elevación de la onda pulsátil a la palpación del examinador, ¿sí? Nos va a estar hablando indirectamente de la presión diferencial entre la máxima y la mínima, ¿bien? Y la forma es la sensación que provoca la onda pulsátil a los dedos del examinador. Se dice este gráfico, aquí podemos ver una onda con una forma normal, donde tenemos una forma de parábola, y aquí tenemos una onda dícrota que es fisiológica, que se da por el cierre de las válvulas aórticas, de la válvula aórtica. Bueno, aquí también a fines didácticos me pareció más práctico darlo en forma conjunta, ¿sí? Porque puede haber distintos tipos de combinaciones entre amplitud y forma, que son las siguientes. Una amplitud aumentada con una forma normal, así se graficaría, perdón. Esto se va a dar en estados hiperdinámicos, como ya dijimos, puede ser un estado febril, de anemia, o también hipertiroidismo. Se puede dar también una onda pulsátil con una amplitud aumentada y una forma anormal. Aquí vemos que está aumentada la amplitud, recordemos que es la presión diferencial entre la máxima y la mínima, ¿bien? Este gráfico es de un pulso Magnus y Seller, que el ejemplo es la insuficiencia aórtica, ¿sí? También puede ocurrir que el pulso sea de amplitud disminuida con una forma normal, esto ocurre en la estenosis mitral, o también puede ser de amplitud disminuida con forma anormal. Ejemplos de este caso tenemos este pulso que se dice que es en meseta, donde tenemos un pulso que es parvus y tardus. El ejemplo de esto es la estenosis aórtica. Un pulso biferiens, que esto se da en pacientes que tienen a la vez tanto una estenosis aórtica como una insuficiencia aórtica, pero aquí lo que va a prevalecer va a ser la insuficiencia aórtica por sobre la estenosis. O también un pulso dícroto, ¿sí? Que es muy parecido al fisiológico, solamente que la amplitud va a estar disminuida. Y esto se va a dar en pacientes con también estados hiperdinámicos, pero se relaciona con la fiebre tifoidea. ¿Bien? Continuando con las características, tenemos la igualdad, que la podemos definir como la uniformidad de la amplitud y de la forma en todos los latidos. En ese caso, los pulsos van a ser iguales. Cuando esto no ocurra, vamos a hablar de pulsos desiguales, que a su vez pueden ser regulares. Aquí vamos a hablar de un pulso alternante. Aquí se encuentra el gráfico donde vemos cómo la amplitud de un pulso está elevada y continúa una amplitud de pulso disminuida. Y así sucesivamente, ¿sí? En ese caso vamos a hablar de un pulso alternante. También puede ser irregular. Esto se da en la fibrilación auricular. O también un pulso transitorio, donde lo tenemos aquí graficado. Lo que va a ocurrir es que durante la inspiración, la amplitud del pulso va a disminuir. Esto ocurre en pacientes con pericarditis. Otra característica es la tensión, ¿sí? Que la tensión es la resistencia que nos ofrece la arteria a la compresión digital. Es por eso que va a estar en directa relación con los valores de la presión arterial. ¿Qué queremos decir con esto? Un paciente que se encuentra con hipertensión arterial, nosotros a la palpación digital lo vamos a sentir como un pulso duro. Justamente al estar el paciente hipertenso, la arteria nos va a ofrecer mucha resistencia. Entonces nos va a dar esta característica. Caso contrario, ocurre en pacientes, por ejemplo, que se encuentran en shock, ¿sí? Donde no va a haber resistencia prácticamente y va a ser muy difícil de palpar ese pulso. Aquí hablamos de un pulso filiforme. Bueno, es importante recalcar acá esto. La tensión no debe ser confundida con la consistencia de la pared. ¿Por qué? Como hablamos anteriormente, cuando hablamos de la consistencia de la pared en sí, o sea,
la anatomía propia de la arteria, justamente estamos hablando de la anatomía, que fue la primera característica del pulso. En cambio acá, cuando hablamos de la tensión, estamos hablando de las características que tiene la onda pulsátil, ¿sí? Al pulso. No confundir eso. Y por último, vamos a hablar de la simetría. Que la simetría la podemos definir como la igualdad de las características que tienen los distintos pulsos. ¿Sí? Cuando estas características son desiguales, hablamos de pulsos asimétricos. Puede ocurrir que esta simetría sea izquierda como derecha. Un ejemplo de esto puede darse un síndrome compartimental, o también, por ejemplo, una arteriopatía periférica, una vasculopatía periférica, perdón. Bien, o también puede darse entre los pulsos de un miembro superior con uno de un miembro inferior. Un ejemplo de esto va a ser la coartación aórtica, ¿sí? Donde el pulso del miembro inferior se va a encontrar más débil. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. A ver. Bien, listo. ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha, chicos? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Dejo de compartir. Dale, así nos vemos. Ahí está. Mira los R1 que tenga alguna pregunta. Ninguno, bueno. Antes que le hagamos nosotros lo más grande algunas preguntas, bueno, saludarlo. Acá dice Edgardo. Edgardo es un chico, un rotante, que la idea de él es empezar isoclínica, ahora quiere empezar cardio, y la idea de él es de acuerdo a cómo siga todo esto, pero es anotarse para hacer la consulta de cardio, y uno de los lugares que podría venir sería para acá, para el hospital nuestro. Y bueno, y entonces quiere empezar ya a ver las clases y todo con nosotros. Edgardo, que desapareció. Bueno, estaba Edgardo por ahí. Ah, no, ahí está todo. Está, sí, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿Cómo estás? Hola Edgar, bienvenido. Ahí Edgardo de Fer, de compañeros antiguos. Edgardo, hoy dimos una clase de semiología. Desaparece Edgardo, es como Jaime. Este se va, ¿viste? Hoy dimos una clase de semiología sobre pulsos arteriales, ¿sí? Ahora, ¿entendieron todos? Sí. ¿Alguna pregunta a ustedes? Chini, Cele, Selene, Coca, Guido. Sí, a mí la verdad la clase me gustó mucho. Fue la misma clase que me tocó a mí dar el año pasado. La verdad que siento que la diste muy bien. Tuviste todas las correcciones que hicimos antes y fue muy interactiva la clase, fue muy dinámica, me gustó mucho. Fuiste muy concreto en las cosas que dijiste, no llevaste nada, prácticamente fuiste muy conciso y eso a mí me gustó porque fuiste ordenado también. Por ahí una pregunta para los otros R1, si se les ocurre cómo es el pulso en la insuficiencia cardíaca, eso también tiene un nombre. Es uno de los pulsos que explicó Iván, no sé quién se anima a contestar. Acá está Alfredo, lo tenemos Alfredo listo para contestar. Alfredo, te están escuchando y te están viendo. Mientras Paula con delay piensa. FP el cafecito.
Para mí va a estar disminuido en la amplitud de la insuficiencia. ¿Cómo es el pulso de la insuficiencia cardíaca? ¿Qué va a estar disminuida? La amplitud, la frecuencia, ¿viste? Son varias características que nos dan. La amplitud para mí está disminuida, es simétrico, la frecuencia puede estar aumentada, me imagino. Para Sí, y suplir. hay una característica, sí, está bien lo que decís. Hay una característica que se da cuando la insuficiencia cardíaca es avanzada, que hay una variación del ciclo cardíaco. Y ahí lo que se da es lo que explicó Iván, que es el pulso alternante. Vos vas a tener un pulso que tiene una amplitud mayor en un ciclo cardíaco, porque el llenado fue mayor, porque se aumentó la precarga del ciclo anterior, y posteriormente vas a tener un volumen sistólico que va a ser de una menor cantidad, digamos. Entonces va a tener una amplitud menor en el siguiente latido. Ese volumen que queda remanente va a ser el que va a aumentar la precarga del latido siguiente. Entonces va a tener un pulso alternante. Eso se da en insuficiencia cardíaca avanzada, por ejemplo. De una variación de la igualdad que explicó muy bien Iván, para asociarlos. Bien. Y después, otro pulso que se pregunta mucho es el pulso de estenosis aórtica. No sé si alguien le quiere comentar, no sé, Paula o Juan. Eso sí lo explicó Iván. El pulso de la estenosis aórtica no es parvus septardus. Parvus y tardus, perfecto. Sí, Muy bien. parvus. ¿Y qué quiere decir que sea parvus y tardus? No es amplitud disminuida y Después la duración. ¿Y la duración? la duración. ¿Cómo es? Claro, en ese caso al ventrículo izquierdo le va a estar costando expulsar toda la sangre y el pulso se alarga, sería como que la duración es más larga. Claro, bien. Tardus. Perfecto. Es un pulso pequeño, de baja amplitud y lento, digamos. Parvus y tardus. Bien, perfecto. Con este que es como una meseta. Es como una meseta así en tiempo y cae. O sea, no llega a ser un pico alto, sino que queda a mitad de camino, se extiende el tiempo, cae. ¿Sí? Y que es todo lo opuesto a qué pulso y a qué patología. Que es exactamente lo contrario. Al pulso Seller, el de la insuficiencia aórtica. Seller, ¿y qué más? Tiene otra característica. Magnus Seller. Magnus y Seller. Exactamente. ¿Y se les ocurre por qué puede ser así? ¿Por qué es Magnus y Seller? O sea, ¿qué tiene la patología que hace que sea el pulso Magnus y Seller? Hay menos resistencia de las válvulas. Entonces se espera la sangre con mayor facilidad. Sí, yo creo que también al haber insuficiencia aórtica va a haber un mayor volumen de llenado a fin de diástole, entonces quizás cuando sea la expulsión va a ser con un mayor volumen, por eso va a haber un pico un poco más alto al principio y de una duración menor. En la insuficiencia aórtica también tenés aumentada la que es la presión diferencial. Claro, eso. Eso también te genera las características del pulso. Justamente, como cuando hablamos de lo que es la amplitud, lo que nos va a representar es la presión diferencial. Entonces, si lo pensamos a la válvula aórtica como que está en insuficiencia, va a tener una presión de sístole que va a ser muy alta, pero una presión de diástole que va a ser muy baja. Entonces esa diferencia va a ser muy grande. Por eso va a ser que el gráfico, como le había puesto, va a ser bien picuda, digamos, bien alta. Bárbaro. Juan está hablando. Juan Peler está hablando. Beler, no se te ve,
Acá Está apagado el micrófono. Está la mudo. doctora Sarli ¿Ahora dice sí? que quiere hacer una pregunta ¿Ahora en el sí? chat. Sí, No sé si me escucharon, que lo que ocurre es que un ventrículo lleno de sangre expulsa contra una aorta vacía. Entonces, obviamente que la expansión va a ser mucho más grosera, mucho más abrupta. Eso es lo que representa la diferencia o la mayor diferencia entre la diferencial de pulso. ¿Sí? Imagínense una aorta vacía y un ventrículo lleno. La expulsión es groserísima y eso hace que se expandan demasiado rápido las paredes de todas las arterias. Bien. Acá en el chat, Valentina puso, quería preguntar a los R1 cómo sería el pulso en una disección aórtica. Ahí no dependería de dónde se encuentra la disección aórtica. Por Bien. ejemplo, si la disección está luego del nacimiento del tronco brachiocefálico, vamos a encontrar una presión, un pulso desigual con el lado contrario. Perfecto. A lo que va a estar alterado va a ser justamente la igualdad. Como dice Kairos, depende a qué nivel sea, hasta dónde se va a encontrar la desigualdad. Y creo que algo también que nos puede servir para, es más que nada para el control también, ver si está disecando con el tiempo, ver al principio, cuando llega el paciente le vemos todos los pulsos y está todo igual, y cuando volvemos a la hora ya tiene desigualdad entre ambos miembros superiores, quizás significa que está disecando activamente, y quizás tenemos que correr un poquito más o hacer alguna otra cosa.